Todos los que pudimos estar aquí, ¿verdad? Que pusieron en su corazón estar el primer servicio del año, ¿verdad? 2025 aquí en su casa. Es un motivo para agradecer, hermano, porque platicaba ahorita con el pastor que hoy fue un día muy, en parte algo complicado para mí, pero cuando te pones a pensar que hay gente fuera de hospitales y de lugares malos, no se compara, hermano, con lo que estamos viviendo nosotros, y eso es un motivo para agradecer, ¿sí? Que estamos aquí en su casa. Me gustaría tener una oración, ¿sí? Para que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos hable a nuestros corazones, Él directamente, que no sea yo, y que podamos pedirle a Él que nos ayude a recibir su palabra como Él quiere que la recibamos, hermanos, ¿sí? Vamos a orar y vamos a dejar en las manos de nuestro Dios este mensaje. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das cada día para poder servirte mejor, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Padre. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque iniciando este año, Señor, nos haces recordar toda la paciencia y misericordia que tuviste con nosotros el año pasado, Padre. Permite que podamos tomar decisiones el día de hoy para tu honra y tu gloria. Que nos podamos poner a cuentas contigo, que podamos recibir tu palabra con bien, Señor, para crecer espiritualmente para ti. Yo te pido, Señor, que tú seas con nosotros el día de hoy, que tu palabra, Señor, sea en nuestros corazones, que podamos tomarla bien, ¿sí? Para hacer ajustes y cambios en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das, sin merecerlo, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. La lectura, hermano, que tuvimos ahí en el libro de Jonás. El libro de Jonás, hermano, ahí vemos varias cosas interesantes de parte de Dios a Jonás y de parte de Jonás a Dios. En el libro de Jonás vemos primeramente, y todos conocemos el libro de Jonás, de lo que se trata. Dios da una instrucción a Jonás, y Jonás, en vez de acatar esa instrucción y obedecer como debería ser, él decide, dice la palabra de Dios, huir de la presencia de Jehová. Es decir, hizo lo contrario de lo que debería hacer. Jonás, siendo un profeta y creyente de Dios, decide no obedecer y huir de su presencia. Y vemos cómo en esta historia, ¿verdad? Cómo Dios prepara un gran pez, cómo este pez lo traga, y cómo estando 3 días, dice la palabra de Dios, Jonás ora a Dios. Y Dios, en su misericordia, manda a ese pez a vomitar a Jonás. Y lo vemos cómo habla por segunda vez Dios a Jonás y le vuelve a dar la misma instrucción. Pero Jonás ahora sí hace lo que debe hacer. Ahora sí obedece lo que Dios le dice. Y nos damos cuenta lo que quería hacer Dios con él. Las grandes cosas que quería para esa gran ciudad, ¿verdad?, de Nínive. Yo quisiera, hermano, que en esta tarde pudiéramos meditar sobre este libro del profeta Jonás. Abundar en esta historia, pero principalmente quisiera que viéramos 3 cosas, hermano, en común que encontré o que Dios habló en mi corazón del profeta Jonás a nosotros. Tal vez usted dirá, hermano, yo no soy un profeta. ¿Yo qué voy a tener de común con el profeta Jonás? Yo no soy un profeta. Pero déjeme decirle, hermano, que Jonás tuvo una instrucción de parte de Dios, como usted y como yo tenemos también. Déjeme decirle que Jonás cree en el único Dios vivo y verdadero, en el cual usted y yo también creemos. Y déjeme decirle que Jonás, en un momento de su vida, tuvo una actitud de desobediencia, como tal vez usted la está teniendo o la tuvo. ¿Sí? Vaya conmigo ahí al versículo 1, hermano, para ver el primer punto, que es la instrucción. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad.
¿qué, hermano? Delante de mí. Y esto me hacía pensar, hermano, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Y esta instrucción, hermano, que Dios le da a Jonás me hacía pensar en qué Dios me ha pedido a mí. Y Dios, ¿qué nos ha pedido como iglesia? Y me acordé inmediatamente de Mateo. Sí, ustedes conocen la gran encomienda ahí en el capítulo 28, versículo 19 al 20. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Mateo, capítulo 28. Creo que algunos no lo sabemos de memoria. Si lo quiere decir, está bien, hermano. Mateo, capítulo 28. Lo voy a leer yo, hermano. Sígame con su vista ahí en el 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pensé en esta instrucción, hermanos. Pensé en la instrucción que Jesús le da a los discípulos. Y mira, hermano, que nosotros como hijos de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ha creído en Jesús, hermano? ¿Usted le ha recibido en su corazón? Usted es un hijo de Dios, por lo tanto, esta instrucción y la gran encomienda también es para usted. Mire que aquí, ¿verdad? Dios estaba hablando a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Suena sencilla, hermano, la instrucción que Dios le da a Jonás. Pero ahí, hermano, en ese punto podemos ver cómo entra esta característica, ¿verdad? Que también me hablaba ahorita de la desobediencia. Dice versículo 3, sígame con su vista. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hizo completamente lo contrario. Hermano, Jonás aquí, él toma esa actitud de desobediencia. Igual, me hizo pensar también, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo con la instrucción de parte de Dios a nosotros? ¿Qué estás haciendo tú con esa instrucción? ¿Estás obedeciendo o estás tomando una actitud de desobediencia como la tomó en este punto Jonás? Dice la Biblia que Jonás se levantó no para obedecer, sino para huir de la presencia de Jehová. Y mire que yo me preguntaba si yo en algún momento de mi vida he huido de la presencia de Dios, si le he fallado con lo que Él me ha pedido. Y la verdad, hermano, es que yo también, y espero que alguien de ustedes me acompañe, yo también he tomado esa actitud de desobediencia. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. Y aquí es donde vamos a empezar a ver esta historia de Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué, hermanos? A dormir. Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Es decir, hermano, que está aquí Jonás, ¿verdad? Dios le dice, levántate y ve a aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido ¿qué? Su maldad delante de mí. Se levanta Jonás, pero en vez de obedecer hace totalmente lo contrario. Es huir de la presencia de Jehová. Dice la Biblia aquí que él ¿qué? Dice, desciende a Jope, hay una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. ¿Sí? Entró en ella para irse con ellos ¿a dónde? A Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Y luego dice aquí la palabra de Dios que Dios levanta una gran tempestad, ¿sí? Levanta una gran tempestad, viento en el mar, dice aquí, dice Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y en ese momento, el patrón de la nave va con Jonás y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Y yo me imagino esta escena, hermano, toda la tempestad en el mar, tal vez todos asustados, descargando el barco para que no se partiera en dos, y Jonás ahí como si nada. Y eso me hizo pensar, cuando en este momento, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Me hizo pensar en que yo también me puedo dormir espiritualmente. Y podemos estar dormidos, hermanos, espiritualmente hablando. Dice aquí, dice el versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y me hizo pensar en eso. Si he estado en mi vida dormido espiritualmente, no acatando lo que Dios me ha mandado hacer, no acatando lo que Dios me ha pedido hacer. Y mira, hermano, algo bien interesante, meditando la palabra de Dios, en el versículo 2, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero déjeme decirle algo, hermano, que tocó mi corazón, ¿sí? Porque yo soy temeroso de Dios, hermano, aunque no parezca. En el versículo 2, Dios le dice, levántate y ve a aquella gran ciudad. Y me hizo pensar en algo. Si nosotros, hermano, no recibimos la palabra de Dios como es y no acatamos lo que Él nos dice, tarde o temprano nos va a tocarnos a nosotros ahora clamar a Él. Mire bien, si nosotros no recibimos lo que Dios nos ha dicho y nos ha mandado hacer, tarde o temprano nos tocará ahora a nosotros clamar a Él. Mira ahí lo que dice el versículo 6, y el patrón de la nave se acercó, es lo que platicábamos, y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, Dios le dice, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, y Jonás no quiere. Pero ahora Jonás, estando dormido en la nave, se le acerca al patrón de la nave y le dice, levántate y clama a tu Dios. Jonás no aceptó la palabra de Dios como debería ser, pero ahora le toca a Jonás clamar a él por lo que estaban pasando. Por eso el patrón de la nave se le acerca y le dice, levántate y clama a tu Dios. Y tal vez ¿no qué? No pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Sí? Y ahí le hacen unas preguntas a Jonás, que es donde encontramos la tercera cosa en común que tenemos nosotros a él. Dice en el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Déjeme preguntarle algo, hermano. ¿Usted cree en Jehová, quien hizo los cielos y la tierra? Entonces, ¿por qué no obedece? Mire, hermano, que Jonás no solamente era creyente de Dios, sino un profeta. Y mire que Jonás creía en el único Dios vivo verdadero que usted cree, yo también. Pero Jonás, creyendo y siendo profeta, no estaba obedeciendo y no estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y vemos esta parte, como Dios le dice, levántate y ve aquella gran ciudad, y él no quiere. Pero ahora en el mar, él no se salva. Y ahora va el patrón de la nave y le dice, levántate ahora y clama a tu Dios. Y tal vez no pereceremos. ¿Qué has hecho tú, hermano, con la instrucción que Dios nos ha mandado? ¿Qué estás haciendo con lo que deberías hacer? ¿Estás acatando lo que Dios manda o estás huyendo como Jonás en algún momento de su vida también tuvo que huir?
Mire, hermano, que es Salmo, ¿verdad? Vaya conmigo ahí a Salmo 139, por favor. Se me venía a la mente, hermano, cuando pensaba en que Jonás quiso ir, y a veces tratamos o pensamos que Dios no se va a dar cuenta y Dios no está en el mismo canal que nosotros. Pero mire, Salmo 139 dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. No hay lugar, hermano, en el que nos podamos esconder de Dios. Dios sabe, nos conoce, y Él sabe exactamente en qué área de nuestra vida le estamos fallando. Él sabe si me hace falta predicar el Evangelio. Él sabe si me hace falta involucrarme en las cosas de Dios. Él sabe si me hace falta someterme al Espíritu Santo. Él nos conoce y no podemos huir de su presencia. Pero aquí Jonás, hermano, está tratando de oír y de hacer. Como que no se da cuenta, pero en este momento cuando le preguntan ¿quién eres? Dice, soy hebreo y temo a Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Por eso le preguntaba si usted cree en ese mismo Dios, porque es importante, hermano. Porque es importante en esta parte. Mira, hermano, si usted no atiende a la voz de Dios y a lo que Él pide, lo voy a volver a repetir, tarde o temprano, usted tendrá que clamar a Él. Y eso sería algo triste. Mire que Dios trabaja de una manera especial, aunque a nosotros no nos guste, y ahorita vamos a ver por qué. Dice más adelante en la palabra de Dios, si me puede seguir ahí con su vista. Y vamos a ver una parte muy especial, hermano, que a veces nos hace falta a nosotros. En el versículo 11, fíjese lo que le dicen los marineros a Jonás, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿qué, hermano? Embraveciendo más y más. Se estaba poniendo peligroso. Y miren esta parte, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí está el profeta Jonás, hermano. Estaba reconociendo que él era el problema. Estaba reconociendo que la tempestad que estaba en ese momento y la nave que estaba a punto de partirse era por causa de él. Y mira, hermano, que yo me ponía a pensar en esta parte. ¿Qué tanto, hermano, nos hace falta reconocer esa parte a nosotros? ¿Saber qué? Saber que el problema no es Dios. El problema no es el pastor. El problema no son los congregantes. El problema es usted y soy yo. El problema es usted, hermano, y soy yo. Mire que Jonás era creyente, ya lo vimos. Mire que Jonás tenía una instrucción, la cual no recibió con bien, ¿verdad? Y vemos lo que pasa. Pero mire que en un momento de su vida Jonás ya no pudo y dijo, soy yo el problema. Echadme al mar. Y aquí es donde dice él, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás estaba reconociendo que el problema era él. Y eso me hizo pensar en mí. ¿Qué pasa, hermano, con esta parte? ¿Te has analizado a ti mismo? ¿Has pensado si tú eres el problema? Si tú eres el problema al no recibir la palabra de Dios como Dios quiere que la recibas. Mire, hermano, que en esta parte tocó mi corazón porque a veces podemos ver muchos los lados, pero no me puedo ver a mí. Y dice aquí, ¿verdad? Y aquellos hombres, en el versículo 13, sígame con su vista, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron,
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿y qué, hermano? Y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Jonás era el problema, hermano. Es decir, hermano, que cuando en la vida cristiana no estamos bien y no estamos cumpliendo con la palabra de Dios como debe ser y lo que Él nos manda, no miren el pastor, no miren los hermanos, miren usted, hermano. Aquí está el profeta Jonás. Era creyente, era profeta y él mismo estaba reconociendo que él era el problema. Si el profeta Jonás estaba reconociendo eso, ¿por qué usted y por qué yo no vamos a reconocerlo? Dice aquí en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron un sacrificio a Jehová. Fíjese, hermano, lo que pasó con el hecho de que Jonás reconociera de que él era el problema. Dice aquí la Biblia que ellos temieron. Dice, y ofrecieron un sacrificio a Jehová. Nomás con el hecho de que Jonás reconociera que él era el problema. No sé si está conmigo, hermano, pero aquí nos damos cuenta lo que puede hacer cuando nosotros reconocemos que nosotros somos el problema. Podemos hacer que muchas cosas cambien. Y aquí es a la parte, hermano, a otro punto en el que voy a entrar, y dice aquí en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién lo tenía preparado, hermano? Jehová, ¿verdad? Estamos bien ahí. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y este es el punto, hermano, en el que quiero llamar su atención. Está el profeta Jonás, siendo un creyente como usted y como yo, recibe una instrucción de parte de Dios. No la acata como debe ser, sino hacer lo contrario, huir de la presencia de Jehová, desobedeciendo, ¿sí? Llega un momento en la nave, cuando ¿qué? Se está a punto de partir en dos, están teniendo la gran tempestad, todos están asustados y en ese punto él reconoce: yo soy el problema. Échenme al mar y el mar ¿qué? Se aquietará, lo reconoce. Lo echan en el mar, todo vuelve a la normalidad, pero Dios ya tenía preparado algo para Jonás. Que aunque yo creo que a todos los que estamos aquí, hermano, no nos gustaría que nos tragara un gran pez, debemos saber que si Dios le hizo esto a Jonás, era para su propio bien. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que quiero llamar su atención es esto. Dice en el versículo 2, en versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás ¿a quién, hermano? A Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Pregunta, hermano, ¿qué necesidad tenía el profeta Jonás de buscar a Dios estando dentro del gran pez? ¿Qué no le convenía mejor obedecer su palabra y empezar bien desde un principio? O sea, ¿por qué tuvo que buscarlo estando dentro del gran pez? Porque en ese momento, y me hizo pensar en lo siguiente, hermano. No esperes tú estar dentro del gran pez para hacer lo que debes hacer. No esperes estar dentro del problema, de la aflicción, de la enfermedad, de la tristeza, de la amargura. No esperes. Mejor aprovecha la oportunidad de servir a Dios y recibir su palabra desde ya. No esperes, hermano. Mire que aquí vemos cómo el profeta Jonás ora a Dios desde que estaba del gran pez, pero ¿qué necesidad había de todo lo que ocurrió? Él pudo haber obedecido a Dios desde un principio. Y quiero ver aquí unas cosas, hermano, de la oración que me llama la atención, la oración que tuvo Jonás a Dios. Dice aquí, sígueme con su vista en el versículo 2 del capítulo 2. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová.
y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé, ¿de quién, hermanos? De Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y luego, ¿qué, hermano? Versículo 10, ¿se me hace el favor de leerlo? Pregunta, hermano, ¿cómo el profeta Jonás se habría sentido dentro de ese gran pez? De acuerdo a la oración que acabamos de ver. Posiblemente él estaba angustiado, se sentía menospreciado, estaba triste, se sentía desechado. Y mire, hermano, que en el versículo 6, cuando dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En este momento, cuando él menciona la sepultura, ¿sí?, quiso decir que cuando Dios vino a él, vino a darle vida. Y él se acordó de lo que Dios había hecho en su vida. Y mire lo que llama la atención en esta oración. En el versículo 9 dice, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Posiblemente, ¿verdad?, el profeta Jonás, estando dentro de este gran pez, estaba haciendo votos a Dios, estaba comprometiéndose con él. Y él le dice en esta oración, pagaré lo que prometí. Nosotros, hermano, acabamos de terminar un año, el año 2024, y le prometimos cosas a Dios. Le prometimos cosas a Dios. Y yo espero que usted como yo podamos decirle a Dios, pagaré lo que prometí en este año nuevo. Pagaré, Dios, lo que prometí. ¿Sí? Todos tomamos decisión en este año, hermanos. Y mire, hermano, que cuando Dios habló a Jonás por segunda vez, ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le dice exactamente lo mismo que la primera vez que le mandó hacer esto. Pero ahora fíjense la reacción de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Comprendió la lección. Reconoció que él era el problema. ¿Sí? Reconoció que si él creía en el único Dios vivo y verdadero, tenía que respaldarlo. Pero principalmente en la oración él dice, pagaré lo que prometí. ¿Sí? Y posiblemente él se estaba acordando de todo lo que él le había prometido a Dios. ¿Usted recuerda, hermano, lo que le prometió a Dios antes de que empezara este año? ¿Lo recuerda? ¿Lo que le prometió a él? ¿Sigue dispuesto a cumplirlo? En el versículo 10 del capítulo 2 dice que cuando Jonás llega a esta parte de la oración, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Será que a Dios le agradó esta última parte de la oración de Jonás? ¿Pagaré lo que prometí? ¿Le agradó? Yo creo que sí. Porque exactamente en este punto de la oración manda al pez a vomitarlo. Y a ver si podemos ver lo que Jonás hace. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué, hermano? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermano, aquí vemos lo que pasó cuando Jonás obedeció. Y aquí quiero llamar su atención, hermano, de que si Dios nos ha mandado hacer algo como iglesia es porque quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Él quiere hacer grandes cosas este año. Pero también tenemos que poner de nuestra parte, así como Jonás reconoció primeramente que él era el problema. Tú tienes que reconocer esta parte de que tú eres el problema si algo no está bien en tu vida cristiana. Jonás en ese punto no se puso a echarle la culpa al barco, ni al mar, ni a la tempestad, ni siquiera a Dios, sino que él dice: soy yo el problema, echadme al mar y el mar se os aquietará. Lo reconoció. Podremos reconocer, hermano, nuestra actitud que hemos tenido para con Dios, y podremos recibir su palabra y podremos hacer lo que Él nos ha mandado hacer en este año. Ya vimos lo que le pasó a Jonás. Y yo creo que a nadie de nosotros, hermano, nos gustaría esperarnos estar dentro del gran pez para tener que ahora buscarlo. No creo, hermano, que nos vaya a gustar eso. Al final, hermanos, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría a la ciudad de Nínive. ¿Qué le costaba obedecer a Jonás? ¿Qué le costaba obedecer, a Jonás desde la primera vez, hermano? ¿Qué le cuesta a usted a obedecer desde ahora mismo? Jonás hubiera evitado toda la tempestad y todo lo que vino a su vida. No esperes estar dentro del gran pez para hacer lo que debes de hacer, y empieza a obedecer desde ya a Dios. Podemos recordar, hermano, lo que prometimos en este año que pasó. Podríamos decirle como Jonás a Dios: pagaré lo que prometí, cumpliré con eso. O esperaremos a estar dentro del gran pez para tener que orar a Él y buscarle. Esa va a ser su decisión, hermano. Sí. Que Dios nos ayude, hermano, a comprender su palabra, y que Dios nos ayude a hacer lo que debemos hacer en este año nuevo y a comprometernos a pagar lo que prometimos en este año que pasó. Sí. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, por tu palabra. Que aunque, Señor, yo no tengo, Señor, todas las licencias para exponer tu palabra de una manera excelente, sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Sé que tu palabra, Señor, nos redarguye en el corazón, y si en verdad, Señor, somos creyentes tuyos, vamos a hacer ajustes y cambios en nuestra vida para tu honra y tu gloria. Yo te pido, Señor, por la Iglesia Bautista Canaán, permite que podamos obedecerte desde ya, Señor. Permite que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos como iglesia y como cada uno individual. A mí en lo personal, Padre, no me gustaría buscarte ya cuando me encuentre dentro del gran pez, y creo que a ninguno de mis hermanos. Por eso ayúdanos, Señor, a tratar de hacer lo que debemos de hacer y a buscarte cada día más, y en este año, Señor, que va empezando, poder hacer ajustes y cambios en nuestra vida para tu honra y tu gloria. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos la has dejado y permites que podamos seguir aprendiendo. Yo te pido, Señor, en este momento por la Iglesia Bautista Canaán, por mi vida, para que podamos hacer lo necesario, Señor, para crecer para ti en este año, Señor. Gracias te doy, Señor, por todas estas cosas y por todo lo que tú nos das. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.